Le voy a pedir a mi hermana Naomi, por favor, si anda por ahí. ¿No? ¿No está? Ok, entonces le pido a mi hermano Juan Pablo, por favor, si nos guía en oración. Claro que sí, pastor. Adelante, hermano, gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre misericordioso y Rey celestial, por esta noche en la cual estamos reunidos aquí todos tus hijos para escuchar tu bendita y sabia palabra, Padre mío. Esa hermosa palabra que nos da vida y que nos ayuda a hacer frente a todas las situaciones de nuestro día a día cotidiano. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque estamos aquí reunidos en torno a esa bendita palabra y que sabemos que vamos a ser instruidos y también capacitados para poder hacer tu voluntad, Señor, para que esos conocimientos los podamos emplear en el momento que tú decidas, Padre bueno, ya que aquí estamos como instrumentos tuyos para poder realizar tu plan divino. Padre mío, te pido también que en esta noche nos des a todos y a cada uno de los que estamos aquí reunidos y también a nuestro pastor de sabiduría para poder transmitir todo lo que tú quieres hacernos saber, Padre mío. Te damos gracias, Señor, por todo y cada uno de los párrafos y de las letras que vamos a entender en esta noche acerca de lo que tú quieres hacernos saber, Señor. Permítenos que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros para que podamos tener la sabiduría y el entendimiento para poder realizar tu divino plan. Te damos gracias, Padre misericordioso, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermano. Buenas noches nuevamente a todos. ¿Cómo les fue con la lectura? Capítulo 6 de Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Bien, Bien, sí, nada más contéstenme, ¿sí pudieron leerlo o no? Muy interesante. sí, Sí, ¿verdad? Es una historia que ya, bueno, si somos cristianos de tiempo, pues ya la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si la escudriñamos en esta noche? Va a ser de bendición. Amén. Muy bien. Inicio, bueno, alguien que me ayude a leerla mejor, por favor. ¿Quién dice yo? ¿No, nadie? Si quiere yo, pastor. Buenas noches. Adelante, por favor. Am, David, Yo, pastor, David, perdón, hace ratito es que estaba ocupada. Ah, ya. Bueno, ahorita en la Mm, segunda lectura te pido a ti, Naomi, ¿sale? ok. Ahorita, Susana, por favor. Gracias. David, rey de Israel, capítulo 6. David decide trasladar el arca de Dios. Y levantó David con todo el pueblo que tenía consigo, y partieron de Baalá de Judá para hacer subir de allí el arca de Dios. Explicación. David quería traer el arca de Dios a Jerusalén, símbolo de la presencia divina, mostrando su deseo de poner a Dios en el centro de la nación. El error de transportar el arca en un carro nuevo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Explicación. Aunque la intención era buena, no siguieron las instrucciones dadas desde la ley. Números 4:15. Esto nos enseña que no basta la buena intención, también es necesaria la obediencia a los mandatos de Dios. Usa muere por tocar el arca. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Explicación. Usa actuó como reflejo humano, pero en desobediencia. Dios lo castigó mostrando la santidad de su presencia y que no se puede tratar con ligereza lo sagrado. David se entristece y teme al Señor. Y se entristeció David por haber herido a Jehová, a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Explicación. La relación de David refleja el impacto del juicio divino. El temor reverente nos recuerda que Dios no es igual, sino el santo al que debemos respeto y obediencia. Muy bien, gracias. Gracias, hermana Susana. Interesante lectura, ¿verdad? Capítulo 6 inicia.
precisamente con una intención. Ya el rey David, bueno, ya David ahora sí ya empieza a tener dominio, ¿verdad? Ya es colocado como rey de Israel, sí, entre otras provincias, pero algo le faltaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba faltándole? Pues precisamente trasladar el arca de Dios. Dice ahí que partieron de Balá de Judá para hacer subir de allí el arca de Dios. Ajá. David quería traer el arca de Dios a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué quería traerla? Dice aquí que era símbolo de la presencia divina, mostrando su deseo de poner a Dios en el centro de la nación. Esto debe de verdad, eh, debe inquietarnos. Se supone que la presencia de Dios estaba con David ya. Cada vez que él oraba, lo hemos visto en anteriores capítulos, él consultaba a Dios y Dios le permitía, pues, le contestaba, ¿verdad? Y le decía lo que tenía que hacer. Pero vemos aquí que David ahora siente en su corazón que necesita ser traída ahora algo que faltaba y que era el arca del pacto que representaba precisamente un símbolo de la presencia de Dios. Recordemos que el arca del pacto estaba puesta ¿en dónde? En el tabernáculo de reunión, en un lugar muy especial llamado el lugar santísimo. Ajá. Pero de aquí se van a desarrollar varias cosas que se hacen mal. De aquí se va a desarrollar algo que muchas veces nosotros pudiéramos tomarlo como amuleto y no se iban a hacer las cosas como Dios había pedido. Entonces, vamos a aprender mucho en este capítulo 6. Pero en ese primer punto, ¿qué piensan ustedes de que el arca era símbolo de la presencia divina en Israel? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues ahora, hoy día, ¿verdad? Puedo decir, al conocer todo el contenido que tenía el arca, creo que era la presencia de Dios que estaba ahí en, en el arca, ¿verdad? Le confieso, y les confieso también a mis hermanos, ¿verdad? En la primera vez que leí este libro, yo pensé también en que era como un amuleto, como una idolatría, como algo así. Y creo que estaba en un error por pleno desconocimiento de por qué era la importancia del arca de la alianza, ¿verdad? Y Ujú. lo que representaba para el pueblo también, puesto que al tener la presencia de Dios, pues era Dios vivo en, en el arca, ¿verdad? Tenía medidas específicas, tenía una construcción específica y creo que era poco para el contenido del arca. Era la casa de Dios, ¿verdad? Mm, ujú. Creo que Bueno, es el parte base. estamos escuchando, ahorita corregimos todo. Sí. Está bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de que el arca era tomada como símbolo de la presencia divina? Sí. Adelante, hermano. Ese es un error de inicio a la hora de hablar de una adoración religiosa cuando se tiene una vida de pecado. Evidentemente que el hecho de buscar que estuviera en el centro de Jerusalén el arca del pacto no solo representaría para David el hecho de que el pueblo enfocara su atención a que en el lugar estratégico de Jerusalén se pusiera el arca, propiamente en lo que pudiera ser el lugar santísimo donde correspondería, pero más allá de ello era el de efectivamente reafirmar el propio David en medio de su vida tan contrastante, el hecho de tener la presencia de Dios en él mismo y hacerla extensiva al pueblo. Y de ahí ese empecinamiento que vamos a ver cómo se fue tropezando en el desarrollo del primer intento de llevarla, porque ya viene luego el segundo intento, después de lo que le pasa a USA, viene Ujú, un segundo intento, pero ya en la sensatez, en la meditación, pero sobre todo en la observancia del trato que debía de tener,
esta arca, que si bien representaba la presencia de Dios, no se había reverenciado de la manera que se tenía que reverenciar, y vemos que se va desarrollando la falta de reverencia por parte de David a la hora del carro nuevo. Misma cosa que iremos despejando, ¿verdad? Pero efectivamente era una necesidad de afirmar una adoración religiosa, pero con una vida de pecado en la cual no se había arrepentido el pueblo. Y era buscar la adoración religiosa, más no el abandonar el pecado. Y vamos a ir viendo las consecuencias de este actuar, ¿no? Ujú, ujú. Ahí aplicaba, gracias hermano, ahí aplicaba también la ley religiosa. ¿Se acuerdan que hace poco les comentaba de las tres leyes? La ley judicial, la ley moral y la ley precisamente religiosa. Dentro de la ley religiosa, pues estaba toda la forma en cómo debía ser transportado el tabernáculo de reunión. En este caso también el arca. ¿Sí? Vemos aquí un gran error de David. El segundo punto dice el error de transportar el arca en un carro nuevo. Para muchos de nosotros, inclusive para David, pudiera esto sonar muy bien, ¿no? Diciendo, pues yo soy el rey, ya me trajeron madera ¿de qué era la madera que le llevaron? Cedro. De cedro. Ajá, ya tengo la madera para hacer una carreta nueva, ya tengo animales, sí, quizá que nunca habían cargado o a lo mejor sí, pero él lo hizo a su forma y a su manera. Dice ahí, segundo libro de Samuel 6:3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, sí, sobre un Lincoln de lujo. Ajá. Y la llevaron de la casa de Abinadab. Pero dice ahí la explicación, aunque la intención suene muy buena, no siguieron las instrucciones dadas en la ley que aparece en Números 4:15. ¿Alguien me ayuda a buscarlo y leerlo, por favor? Números 4:15. Ahorita les doy lugar, ¿eh? ¿Ya alguien lo tiene? Sí. Pastor, ¿se lo leo? Adelante, hermana. Sí, por favor. Dice Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ok, gracias, hermana. Podemos darnos cuenta aquí Y esto ya no. que había cosas específicas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los encargados de poderla llevar en ese momento? Los coatitas Los cuatitas, ¿verdad? ¿Ellos quiénes eran? eran levitas que estaban asignados para ese cuidado en particular y de Correcto. la manera reverencial que debían de llevar la encarga. Ajá. ¿Vale? Entonces, y aquí vemos que sí les dijeron, ¿verdad? Explícitamente, solamente ellos pueden transportar el arca del pacto, porque quien se atreva a poner una mano encima, iban a morir. ¿Sale? ¿Se les olvidó? Estaba tan contento el rey David, estaba tan eufórico porque por fin ya Dios le había entregado el reino, ¿sí? Que pareciera que se sobreexcitó, voy a manejar esa palabra, se sobreexcitó, ¿verdad? Y dijo, vamos a echar la casa por la ventana, carros nuevos, una gran fiesta, pero se le olvidó. Pregunto, ¿acaso él no conocía acerca de esta ley? Hermano Marciano y después hermano Juan Pablo. Claro que conocía, él era un conocedor de la palabra,
pero efectivamente fue emocionalismo puro, emocionalismo que le hace, se obnubila la mente cuando hay demasiada emoción y cuando esa emoción es dominada por nuestra carne, Ujú. evidentemente no le damos pie a la reflexión, sino la reacción. De tal manera que de la misma forma que estamos gozosos por emoción y hacemos cosas fuera del contexto, de igual manera en el extremo de la ira, del enojo, podemos hacer en emocionalismo muchas cosas. Aquí, tal como bien describe nuestro pastor, incurrió en un emocionalismo tal que le cerró el entendimiento, el recuerdo, la memoria de lo que se señala precisamente aquí en esta cita de Números, en la cual específicamente eran los coatitas. En este caso eran los Usa y su otro hijo, Ainón, me parece, eran hijos de Abinadab que partieron en el carro nuevo que efectivamente había puesto David, y la infracción de Usa fue el tocar algo santo. Sin embargo, vemos aquí, trasladado a nuestro tiempo actual, por emocionalismo, nosotros podemos asumir condiciones o posturas en las cuales digamos, bueno, como que le voy a aderezar al culto tal cosa, como que le voy a poner a la casa de oración tal cosa. ¿Para qué? Pues para que luzca, sea atractiva, pueda verse de una manera en razón de que amo al Señor, que se vea de una manera preponderante, preeminente, para que pueda ser atractiva a aquellas almas que requieren buscar de Dios. Pero si nosotros rebasamos el límite, somos sujetos de estar saliendo del contexto de los lineamientos, de la cobertura de lo que el Señor manda hacer. De ahí el que podamos ver esos ejemplos de lo que es un evangelio muy tratado en estos tiempos, de la prosperidad, que se toman atribuciones en las cuales la línea muy delgada entre lo que digo que es la adoración religiosa a vivir en pecado se puede ver reflejada. Aquí David, en esa emoción y en esa religiosidad, rebasó lo que pudiera ser los lineamientos del Señor, lo que provocó que para referente de David y de los 30,000 que le acompañaban y de todo el pueblo de Israel, fue Usa. Y el Señor sabe cuál haya sido la intención de Usa. ¿Cuál haya sido la intención de Usa? Pues vemos que luego en la intención del corazón hay maneras de actuar que surgen porque lo traemos ya guardado. Es como cuando en el ejemplo de la caída en el Edén, Ujú. el Señor ya había dado la instrucción a Adán de que de este árbol no comeréis, de todos los árboles del huerto sí, pero de este no comeréis. Y cuando la serpiente aborda a Eva, le dice Eva, no, el Señor estaba parafraseando lo que Adán le había dicho, pero dice, y no tocaréis. Eso hablaba de la intención de Eva en el corazón, la codicia de tocar, cosa que se reflejó posiblemente en el corazón de Usa querer tocar y actuó inconscientemente en la justificación de que era un carro nuevo y los bueyes estaban lastimando y se fueron de lado. ¿Y qué provocó esto? El que cayera fulminado, cosa que amedrentó e intimidó hasta cierto punto a David y dijo, dejamos en stand-by para después llevarla a Jerusalén, ¿no? Nada Ah, más dentro. gracias, hermano. Interesante, ¿eh? Adelante, hermano Juan Pablo, y después Carla, por favor. Sí, gracias. Bueno, aquí algo que podemos percibir es de que David, claro que conocía la forma y el modo de llevar el arca de la alianza, de trasladarla de un lugar a otro, porque era un fiel conocedor de la palabra y de la ley de Dios, ¿verdad? Creo que aquí algo que sucede básicamente es el hecho de que David, y tanto como Usa y Ahío, querían ayudar a Dios, querían actuar de una forma muy visceral. Ujú. Entonces creo que ese fue el problema, el querer ayudar a Dios a trasladarlo de un lado a otro. Incluso si nosotros echamos un vistazo, ¿por qué?
se murió Usa y Ahío, fue porque se atoró el carruaje y creyeron que se iba a caer el arca. Y nosotros debemos de pensar siempre, ¿por qué tenemos que ayudar a Dios si nosotros somos los que necesitamos la ayuda de Dios? Muy ¿No? bien. Entonces, creo que es algo básico y de lo que partimos aquí. Y ahora, también aquí hay una cuestión. No es la forma en que lo hicieron, porque ellos le dieron un carro nuevecito, último modelo, con ciertas características de todo, ¿verdad? Y creo que algo que más bien faltó fue habérselo ofrecido al Señor, en lugar de haber dicho, yo voy a hacer esto para trasladarlo, es, Señor, te ofrezco esto para trasladarte. No sé si hubiera sido suficiente, ¿verdad? Pero creo que también ahí entra una forma de decirle al Señor, Señor, te ofrezco esto que te quiero otorgar, ¿verdad? Gracias. Gracias, hermano. Carla, Pues aquí también es bueno, importante ver que mm, no estamos exentos, ¿no? De ser, aunque conocemos de la palabra y hemos tenido años en la palabra, no estamos exentos de querer ayudar a Dios, ¿no? Como menciona, Dios no necesita nuestra ayuda. Y sí, se ha visto el caso de muchas iglesias llenas de congregantes, este, que van ya ni para adorar a Dios, ¿no? Van, ay, es que está bien bonita la alabanza. Ay, es que no, mira, tienen unos efectos bien padres. Ay, no, mira, es que canta bien bonito y tienen un sonido hermoso, ¿no? Y realmente a lo que van, pues ya les quita esa atención, ¿no? Que es ir porque yo necesito de Dios, ir porque reconozco que soy un pecador y necesito de Dios, necesito arrepentirme y servir a Dios. Yo no necesito ayudar a Dios con mis espectáculos y todo eso. A la gente, que también como mencionábamos, le gusta oír lo bonito, ¿no? Le gusta el espectáculo, se ha dado el caso de la risa santa, de tantas cosas que la gente está cayendo y aún así los que creen caen, ¿no? Eso también de atar y desatar, tantas cosas que se han dado, entonces no estamos exentos de mm, cometer eso, ¿no? Y de verdad que Dios nos libre porque el juicio también va a ser grande, ¿no? Más a los que le conocemos y sabemos que pues eso no está bien. así es. Gracias. Así es. No estamos exentos. Mire que el que esté firme, que no caiga. Correcto, Carla. Gracias. Hermano Marciano, adelante. Sí, nada más sumado a lo que comparto con mi hermanita Carla, efectivamente el hecho de hacer ruido en torno a la obra no quiere decir que se adore al Señor. Es bueno hacer ruido al Señor de manera relacional directa, porque el Señor conoce todas y cada una de las intenciones. Y alguna ocasión yo escuchaba precisamente a un predicador comentar, le preguntaban, oiga, predicador, ¿es bueno ir a conciertos cristianos? Y de una manera muy tajante, ¿verdad? Y en su estilo, dice, bueno, si finalmente decides regresar con más espíritus con los que llegas, pues sí puedes ir a un, pues demasiado extremo, ¿verdad? Pero hay algo de sentido en ese orden, porque efectivamente no se trata de hacer ruido en ese sentido, ¿no? ¿Qué mejor que hacer ruido que, por ejemplo, todos los congregantes de una iglesia local, a la hora de leer en voz alta la palabra, al unísono, lean salmos o lean capítulos de la Biblia en voz alta? Qué mayor ruido para el Señor, ¿eh? No para el mundo. Y, no, y esa manera elegante de decir, queremos ayudarle a Dios, yo no la comparto. Yo diría, quiero hacer mi voluntad, a pesar de lo que Dios me dice.
No es que queramos ayudar a Dios, porque si esa fuera la intención, seríamos sabios y entenderíamos que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, Amén. porque los insensatos y los necios no escuchan ni entienden. Entonces estaríamos cayendo en el segundo hemistiquio de ese verso tan sonado, de que caeríamos en necedad y en insensatez. Pero sí es importante entender que el ruido que tenemos que hacer como hijos y siervos es hacia el Creador, hacia Amén. el Dios, al Señor de la obra, y no a la obra como tal, porque hemos visto una parafernalia en muchos eventos de carácter cristiano sin que esto se considere como un juicio condenatorio, sino como una manera descriptiva de lo que es una realidad. Hemos visto mucha parafernalia y realmente van al entretenimiento, realmente van al canto, al karaoke, van al zumba, ¿verdad? Y eso, evidentemente, Dios lo detecta. Y de la misma manera que exigía la santidad de los coatitas a la hora de cargar el arca, y que estaba contrario a eso, David lo entendió, contrario a eso con el carro nuevo, pues acaso los filisteos no pusieron en un carro nuevo el arca cuando la devolvieron hasta con un huevo de oro y un ratón de oro, pues ahí como que, ¿de qué se trata? Ve hacia ellos, pero no te conviertas como ellos, sino que ellos se conviertan a ti, ¿no? De Así ahí es. el que efectivamente esa ejecución, esa realización del juicio sobre USA fue un referente para todos aquellos que estaban en torno. Aquí lo sorprendente, más que nada, ya como para finalizar mi comentario aquí en este momento, aquí lo sorprendente es cómo el Señor en su misericordia, en su gracia, no consumió a David ya los 30,000. ¿Por qué? Porque en su gracia y misericordia siempre pone un referente para que haya temor en el sentido de entender la reverencia del Santo de Israel. Ujú. Nada más eso. Gracias, hermano. Interesante todo lo que están diciendo. Ok, avanzo el punto 3 y 4. Usa muere por tocar el arca. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ajá. Usa actuó con reflejo humano, bueno, hizo un reflejo humano pero en desobediencia. Dios lo castigó, mostrando que la santidad de su presencia y que no se puede tratar con ligereza lo sagrado. Observen aquí, ¿eh? No se puede tratar con ligereza lo sagrado. No dudo para nada que Usa tenía un buen corazón. No dudo nada que Usa estaba sirviéndole al Señor en ese momento, solamente que algo de lo que él estaba haciendo junto con otras personas lo estaban haciendo mal. Se les olvidó, como bien citaban ahorita, se les olvidó que estaban sirviendo a un Dios santo. Y así se nos puede olvidar a nosotros, bien lo decía Carla, no estamos exentos de nosotros caer también. Dice la palabra, ¿acaso somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Creo que ellos eran mejor que nosotros. Luego el cuarto punto, David se entristece y teme al Señor. Y dice el versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Fíjense, se entristeció David porque Jehová hirió a Usa. O sea, fíjense la magnitud de esto. Permítanme tantito. Fíjense la magnitud de esto que está sucediendo aquí. Se molestó David con Dios. Sí, como que dijo, y Dios, qué mala onda lo que acabas de hacer, yo que te amo tanto, yo que te sirvo, yo que soy tu favorito. No, Señor, como que perdiste un punto. Lo estoy parafraseando así. Dice, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. La reacción de David refleja el impacto que hubo en su corazón de un juicio divino. El temor reverente, estamos hablando de un temor reverente, nos recuerda que Dios no es igual, ajá, no es igual a nosotros. Muchas veces nosotros tratamos a Dios como al tú por tú
y no es así. Dios es Dios por sobre todas las cosas. Mía es la gloria y no la comparte con nadie el Señor, ¿verdad? El temor reverente nos recuerda que Dios no es igual, sino el Santo de Israel, al que debemos respeto, y no solamente respeto, obediencia. Al decir aquí obediencia, estamos hablando que se les olvidó completamente la forma y la manera como tenían que cargar el arca. Sí, se les olvidó completamente, quizá por orden de David nuevamente. Ajá, pero había gente ahí bien intencionada, dispuestos a servirle al Señor. Pero vuelvo a decirlo, en esa euforia, en esa alegría desbordada, se les olvidó. Y qué tremendo, ¿no? Tiene que morir Usa. En ese momento tocó uno de los artículos santos de Dios. No es el arca, no es un amuleto. Es que cuando hicieron todo eso, recuerden que fueron instrumentos que se consagraron al Señor, muy santísimos. Maneja la Reina Valera, maneja esa palabra, muy santísimos, ¿sí? Que no cualquier persona podía tocarlos, ¿ok? Me gustaría avanzar, sí, hermano Juan Pablo, breve para Sí, poder avanzar, por favor. sí, claro. Nos Bueno, faltan nada más, 3, 4 puntos. sí. Bueno, lo que quería apuntar únicamente es de que David, hay que recordar que era una persona pues totalmente depresiva, pero también muy sensible. Entonces aquí creo que muchas veces a nosotros nos pasa algo similar, ¿verdad? El hecho de que Dios en ciertos momentos tome una decisión hacia nosotros, hacia nuestra familia, nos duele. Y creo que aquí fue lo que pasó también con él. Él se sintió frustrado, quizás, sintió enojo, sintió tristeza, pena, dolor de que Dios, a quien él ama profundamente, le haya provocado la muerte de Usa, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que nosotros también como personas debemos de ser obedientes a lo que a los designios del Señor. No podemos nosotros contradecirle ni nada, simplemente nos toca aceptarlo y decir, Señor, aquí estamos, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Pero muchas veces es al revés, hermano. Exactamente, Hágase mi voluntad y no la tuya. exacto. Ok, por favor, Gracias. ahora sí, Naomi, ¿nos ayudas a leer, por favor? ¿Qué dice ahora? No. Pastor, es que fue con la niña. Ah, ya, bueno, Carla, por favor. Gracias, hermana. Sí, pastor. David, rey de Israel, capítulo 6. El arca bendice la casa de Obed Edom. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Explicación. Cuando la presencia de Dios se recibe con respeto, trae bendición. La vida de Obed-Edom fue prosperada por acoger lo sagrado. David trae el arca con alegría y sacrificios. Y, y cuando los que llevaban el arca de Jehová habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero engordado. Explicación. Esta vez David hace el traslado de forma correcta. Los levitas cargan el arca y se ofrecen sacrificios. La obediencia se une al gozo. Mical menosprecia la adoración de David. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical, hija de Saúl, a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Explicación. Mical criticó el fervor de David, pero él respondió que lo hacía para honrar a Dios. Esto nos enseña que la adoración sincera puede ser malinterpretada, pero debemos adorar para Dios y no para los hombres. Ok, gracias, Carla. Interesante nuevamente, ¿verdad? Después de que vimos que David como que se molestó con
la forma en que obró Dios. Sí, fue llevada el arca ya no al lugar donde quería David, sino ahora fue llevada con un hombre llamado Obed Edom. Obed Edom. Y vemos ahí que el arca estuvo 3 meses ahí con Obed-Edom, era geteo, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ok, volvemos a lo mismo. Muchas veces aquí pasajes como estos son tomados como el arca, como un amuleto, que si tenemos ahí eso, va a haber bendición, ¿verdad? ¿Cuántas personas he visto que de repente tienen ahí una réplica, quizá pequeña, del arca del pacto, ¿verdad? A veces de oro o de metal o chapado de oro, ¿sí? Como si eso fuera a darles bendición o prosperidad, ¿verdad? Bueno, en sí el arca de Jehová manifestaba la presencia de Dios, dos querubines encontrados, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Y es una pregunta, ¿por qué esos querubines que estaban sobre la base del arca, por qué estaban viéndose de frente, cubriendo sus alas uno al otro? Es pregunta. Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, iba a hacer comentario, pero creo que la respuesta a la pregunta que está haciendo es de Ajá, que, pues en primera, los querubines son los que están alrededor de Dios, que están resguardándole, son seres celestiales que están alrededor de Dios. Entonces, creo que por eso sería la respuesta, ¿verdad? Así muy a la ligera. Una respuesta like a ver, ¿resguardando qué? a Dios, no porque necesite No. Dios un guardia, Ok, eso es incorrecto. Por eso hice la es pregunta con intención. ya Dios no necesita que lo cuiden, hermano. no, Más bien, Dios está cuidándonos a nosotros. sí, Si los mismos querubines fueron puestos con las alas hacia adelante, ¿sí? Cubriendo ¿qué estaban cubriendo? Para que los demás, en este caso la persona que iba a entrar al lugar santísimo, no se le ocurriera a ver qué hay ahí. ¿Sale? estaba protegido, Dios no necesita guardaespaldas, hermano. Bueno, no, hermanos, nosotros sí actuamos como USA, ¿sí? Se nos hace fácil acercarnos a un Dios santo, se nos hace fácil tocar cosas santas, ¿vale? Dios hasta en eso nos guarda. Cuando Dios desciende en el monte Sinaí, ¿qué les dijo? No traspasen los límites, no sea que mueran. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Bueno, ya me fui muy allá. Carla, adelante. Bueno, es que justo iba, bueno, a decir un poco. Me acuerdo cuando Moisés, bueno, creo la espalda de Jesús en el monte y resplandece su rostro, ¿no? Ajá. Entonces, supongo la el arca de la alianza eh, representa la santidad de Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor estaban encontrados para cubrirse de tanta santidad, ¿no? O no sé si estoy el... Mm, está bien. No, No, no mucho, pero bueno. ok. ¿Qué había dentro del arca? Había tres cosas. La vara de Aarón La estaba vara La ahí de vara de... Aarón. y el decálogo, o las tablas de la ley. Ajá. Ok, a ver, vamos a ver cada una qué representa. Primero, el maná. ¿Qué representa? Pueden participar, ¿eh? fue el alimento que Dios, bueno, Jehová les dio a su pueblo para poder, Es el pan que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo?
El Señor. Jesús. Bien, nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermano Marciano, ¿qué simboliza la vara de Aarón? El reverdecer en medio de una austeridad, porque esta vara fue puesta para cada uno de los jefes de las tribus en un momento para determinar cuál era la familia que iba a tener esa responsabilidad sacerdotal, Ahí está. de tal manera que representa la vida sacerdotal. Muy bien, ahí está la respuesta. ¿Sale? El encargo dado, en este caso, a los levitas. Así Respaldado es. completamente por Dios. Y nos faltan las tablas de la ley. ¿Qué representa? A ver, hermano, Los, ma- ajá, adelante. los mandamientos de Dios. Correcto. ¿Sale? La ley o los mandamientos de Dios, que son inquebrantables. No sé en qué momento, gracias, hermana, no sé en qué momento se le ocurrió a David quebrantar estos mandamientos. Vemos ahí en el segundo punto, David trae el arca ahora sí con alegría y sacrificios, como que se reseteó su chip y como que comenzó a hacer bien las cosas. Cuando los que llevaban el arca de Jehová habían andado 6 pasos, fíjense, tan solamente 6 pasos, comenzó el sacrificio. Sacrificaba un buey y un carnero engordado. Ahora sí, lo estaban haciendo de la forma correcta. Los levitas cargaban el arca, ¿sí? Y se ofrecen sacrificios. Y la obediencia se une, ahora sí, al gozo. Ahora sí estaban haciendo bien las cosas. Pero sucede algo. David empieza a brincar, a danzar de alegría, ¿verdad? Pero también se comienza a quitar su vestimenta, casi quedando nada más en calzoncillos, danzando, brincando de alegría, como bien decía mi hermano Marciano, haciéndolo única y exclusivamente en adoración al Señor. Ay, no sé por qué se me está apagando la cámara cada rato. Ok, haciéndolo exclusivamente para el Señor, ¿verdad? Y esto le disgusta a la hija de Saúl, a Mical. Dice ahí, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, hija de Saúl, a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, pero se está burlando, ¿eh? Con saña. Es una mujer aquí, una mujer tóxica, podemos ver aquí. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de todas las criadas de sus siervos. Ah, qué bonito. Dice aquí, Mical criticó el fervor de David, pero él respondió que lo hacía ¿para quién? Para Dios. Como bien lo dijo mi hermano Marciano. Bien, hermana Marce. Para Dios. Sí. Pastor, perdón, en el versículo 14 dice que se pone la ropa se pone su efod de lino, Ajá, David, ajá. o sea, se cambia, que no, bueno, no así es como, o sea, y entonces lo que le dice Mical es para, como para avergonzarlo, ¿no? Pero, para hacerlo sentir mal, Ujú. pero no va así, aquí dice en el versículo 14, mira, Ah, pero sí se que cambió David se enfrente pone de su todos, ropa de hermano. efod. Ujú. Ajá. A ver, lo voy a leer. Sí, 13. Y cuando los que 14. llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él Ujú, sacrificó un buey y un carnero engordado, ujú. y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo. Ok, buena observación, hermana. Se puso el efod, ¿verdad? De lino fino. Sí, pero ahí se cambió también enfrente de todos. Y eso fue lo que le molestó a Mical, ajá, que anduviera ahí gozándose, gózate en el Señor, ¿no? Que decía Carla, ¿no? Y eso pues lo sintió como vergonzoso, como deshonroso, pero vemos aquí un corazón alegre, un corazón que está buscando al Señor con todo su corazón. Y esto es algo que podemos aprender de David. David se equivocó,
1.000.000 de veces, pero también se arrepintió 1.000.000 de veces. Y esto lo constituye ahora un hombre conforme al corazón de Dios. Pastor, perdón, Ajá, ahí ya ve que en el último capítulo dice de Mical, ¿no? Ella se muere y no tiene hijos, ajá. pero, pero es porque ya, por ejemplo, ahí desde lo que le dijo Mical a David, él ya no la toca, por eso ya no tuvo hijos, Ujú. sí, ¿verdad? Porque Sí, no fue dice por en esa Samuel, situación. Sí, ¿verdad que porque sí? obviamente Ujú. estaba Dios recibiendo la honra y la gloria en Ah, ese momento y sí, Mical se le ocurre abrir la boca. ajá, Imagínense, esto es grave, de que alguien diga, ay, no me gustó la alabanza. Espérate, si la alabanza no era para ti, era para Dios. Y luego vienen las consecuencias. Ahora sí, hermano Juan Pablo y después hermano Marcial. Gracias, pastor. Bueno, ya encontré una posible respuesta, ¿verdad? Ok, O más bien la respuesta a que por qué los querubines están ahí en el arca. Porque su función es guardar y proteger la santidad del trono de Dios. Eso nos dice Éxodo 25, en versículo 20-22, muy bien. que nos dice, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti. Hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, más bien, si hay, por así decirlo, está protegiendo el lugar donde está el Señor. Ujú. No es así propiamente al Señor, sino el lugar, ¿verdad? Y La no santidad, porque la necesite santidad, ayuda. la Así santidad. es Su la santidad, santidad. dice la palabra, no hay quien vea a Dios y muera, Así es. Amén. ¿sale? Bueno, Inmediatamente, si viéramos a Dios tal cual es, caeríamos fulminados en ese segundo. Por sí. su santidad, no porque Él sea malo y nos quiera acabar a todos, es por su santidad. Muy bien, hermano, Amén. gracias por buscar esa cita. Este, me formo otra vez para comentar lo otro que quería, o puedo de una vez. No, ahorita, hermano Marciano. Ok. Sí, bueno, dos puntos nada más, haciendo una precisión Sí. interesante respecto a David trae el arca con alegría y sacrificios. Efectivamente, en la explicación se establece que en ese traslado lo hace de la manera correcta. Los levitas cargan el arca y se ofrecen sacrificios a obediencia. En la obediencia se une al gozo, ¿no? La obediencia. Ujú, Y revisando más allá de este capítulo, luego de un libro paralelo a lo que es algunos de los libros que estamos estudiando es el de Crónicas. En ujú, este caso, Crónicas, en los versos, en el capítulo 15, versos propiamente en el 13 al 15, menciona esto relacionado a esta etapa que se está viviendo con David, pues pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Este es cuando va el segundo intento y que ya va precisamente en ese regocijo de la manera correcta, ¿verdad? Ahora, por lo que se refiere a la postura de Mical, habría que entender algo bien interesante. Mical viene a representar en nuestro tiempo actual aquel prejuicio o juicio que se hace de manera rencorosa, de manera prejuiciosa, de manera ausente de la presencia de Dios en la vida, de aquellos que si ven adorando de una manera, dicen como por qué llora, como por qué grita, como que por qué danza, como que por qué hace escándalo, y vamos, son el limoncito de la consagración en ese momento. ujú. De tal manera que no tenemos la potestad para entender, como en el caso de Mical,
porque evidentemente ella venía resentida de todo un proceso de la pérdida de su padre, de Jonathan, de su otro hermano. Estaba en amargura y no lo había trascendido porque no ejercitaba la misma fe, aunque ella era parte del mismo pueblo, no se ejercitaba. Pero ¿por qué no se ejercitaba? Porque no tuvo un ejemplo ni siquiera a nivel familiar, desde el punto de vista paternal, en la cual el mismo Saúl debió haber asumido la postura que uno como varón dentro de un hogar debe de tener, la postura sacerdotal, la postura de enseñanza, la postura de el ser el orante, el visionario, el líder, el protector, el resguardador de la sanidad espiritual de ese hogar. Mical no lo tenía, estaba ausente de, y evidentemente en esa amargura critica a David. Y David le contesta simplemente, no lo hago para ti, lo hago para el Señor. Y Amén. así me haré más vil a tus ojos, pero pues yo estaré honrando al Señor. Y sí, efectivamente, como bien mencionaba nuestra hermanita Marce, ella, por una u otra razón, o porque fue estéril, porque Dios lo permitió, y también recibió la retribución de esa deshonra al mover del Espíritu de Dios en David. Amén. De ahí el que nosotros seamos muy prudentes, muy sensatos, y como recién lo veíamos precisamente el domingo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo pone la vara alta, no llames, no te enojes con tu hermano, no le llames necio, no le llames fatuo, porque estarás incurriendo en homicidio. Cuanto más en tratándose de la alabanza, la adoración al Señor. De ahí el que si vemos que algún hermano canta, algún hermano grita, algún hermano está sentadito, está calladito, todos tienen una manera de querer adorar al Señor. Amén. Mientras esa manera de adorar al Señor sea en base a los lineamientos que establece su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Nada más en eso. Muy bien, hermano. Gracias. Hermana Carla, Y creo que todo lo que iba a decir lo dijo el hermano Marciano. por dos. Me copió. Bueno, es que sí también tenía una pregunta respecto a esto. Digo, no critico yo la adoración, cada quien tiene su manera de adorar a Dios, pero también nos dicen que Dios es un Dios de orden, ¿no? Amén. Y también que, por decir, cada que Dios, te dice algo, sí me ha tocado ver que luego las personas que te lo dicen, este, pues son los que, bueno, es que no me quiero ir o mal, no testifican con su ejemplo, ¿no? Entonces, recuerdo, no sé, una predicación que decía, tú vas a reconocer los frutos del Espíritu porque la persona que te lo va a decir, o sea, su ejemplo es el que va a hablar, Así ¿no? es. Entonces, así, bueno, yo tenía esa duda. Cuando yo veo, porque sí me ha tocado, bueno, antes de que llegara Unifam, mm, ver así luego iglesias que dicen, y ahora el profeta no sé qué, y pasa, y dice, tú vas a hacer esto, ¿no? Y pues su testimonio no da de qué hablar, siento que también hay que tener cuidado ahí, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. entonces mi pregunta era esa, cuando tú adoras a Dios o cuando más que nada decir algo, ¿no? Dices, Dios me hizo sentir, yo siento que, bueno, Dios te lo hace sentir a ti, ¿no? O sea, luego se lo dices, Dios me hizo sentir, hermano, que tú estabas en pecado. Ah, caray. Y siento como que para avergonzarlo, ¿no? Sí, o sea, creo que hay libertad en el espíritu. Creo que el espíritu Ujú. sí puede hablar en dado momento, pero dijiste algo clave. Lo va a decir alguien que tiene un respaldo muy fuerte en su testimonio. ¿Vale? De ahí en fuera, si ni siquiera conozco a la persona, pues tampoco voy a creer su mensaje. Sí, Hay que tener cuidado. gracias. Sí. Ok, adelante, hermano. Ah, ya. Breve, hermano, porque ya tenemos el tiempo encima. No me responde. ¿Sí me escuchan?
Sí, Ya, adelante. creo que ya. Bueno, aquí algo que me gustaría nada más y que llamó mi atención y que quiero resaltar es el versículo 11, que dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Si nosotros nos referimos a de dónde es Obed-edom, pues es de Gat, ¿verdad? Y si nos vamos hacia unas clases anteriores, ¿de quién era de Gat? Pues estamos hablando de Goliat, ¿no? Y que era un bastión muy importante de los filisteos. Entonces, imagínense, estuvo el arca en ese lugar y fue bendecido ese lugar y la familia de Obed Edom. Qué maravilla el hecho de que Dios, aún con un pueblo que nosotros podemos decir, no, pues son pecadores y demás, los está bendiciendo, ¿verdad? ¿Y por qué los bendijo? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Porque digo, debe de haber habido algo que causó esa bendición para Ujú, ellos. ¿Verdad? ujú. Porque 3 meses de bendiciones, imagínense, yo ya quisiera un día bien de mucha La- bendición, ¿verdad? ok, Y lo tengo, me lo da el Señor. la respuesta ya se dijo anteriormente, hermano, por la ¿Sí? santidad de Dios. Así es. ¿Sale? Pero también, Es la santidad de Dios. Quedó sí, impregnada en el arca. así es. Y ¿Sale? que alcanza a todos, ¿verdad? Y ese creo que es el punto clave que nosotros también debemos de observar y que podemos pensar que el Señor nos puede bendecir a toda costa. ¿Eh? Amén. Sí, Así así es. es. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, pues vámonos a las preguntas. Hermana Carla, la primera, por favor. Hermano Marciano, la segunda. Y Naomi, la tercera, por favor. ¿Estoy buscando la presencia de Dios con obediencia o solo con buenas intenciones? Ay, a mí siempre me tocan preguntas bien fuertes. Este, Dios te al, conoce. Ah, al principio lo hacía con buenas intenciones. Cuando empecé a llevar a mi hermano, aunque Dios me hizo sentir que yo debía de llevar a mi hermano porque él debía ser instruido en su palabra para que no se perdiera, yo lo hacía con esa buena intención. O sea, yo no, yo tengo que, porque mi hermano va a aprender, aunque mi corazón latía, pero primeramente lo hacía con esa buena intención de llevar a mi hermano. Conforme fue pasando el tiempo, este, ya lo hacía por obediencia. eh, Incluso llegaba veces que mi familia luego me decía, ay, es que si no vas, ahí te vas a quedar sola y le hago, no me importa, yo voy a ir al templo. muy bien. Entonces, siento que fue cambiando. Ahora lo hago por obediencia, porque reconozco que soy una pecadora y necesito de Él siempre. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, Carla. Siguiente, número dos, por favor. Sí, la segunda. Hay áreas en mi vida donde trato lo sagrado con ligereza, sin el respeto que merece. Para gloria de Dios y vergüenza mía, sí. Y de verdad que cuando reparo en ello, de verdad que sí me arrepiento y digo, perdóname, Señor, y este pensamiento, esta palabra o este acto debe de ser corregido porque es para gloria de tu nombre, Señor Dios, y yo imperfecto, muéstrame para, y fortaléceme y fortifícame en tu espíritu para eso que es sagrado y que no estoy, y lo, que lo estoy viendo con esa ligereza, yo entre en esa conciencia a través del redargüimiento de la misma que has puesto en mí, pero sobre todo de la presencia del Espíritu Santo que has puesto como sello en mi vida. Amén. Gracias, hermano. Y número tres, por favor, Naomi. Sí, pastor. Gracias. Adoro a Dios con libertad y sinceridad, aunque otros no lo entiendan o lo critiquen. Sí, sí lo hago. Gracias a Dios puedo orar, puedo leer la Biblia sin que, ahora sí que sin que me lo prohíban. Y a pesar de que
en algún punto cuando empecé a conocer más de la palabra, tuvimos una pequeña discusión mi esposo y yo por eso. Yo le contesté con todo el dolor de mi corazón, pero le dije, prefiero, eh, elijo más bien seguir a Dios antes que yo, que tú. Y pues sí, ahora sí que ya con el tiempo lo entendió y pues sí, Wow, qué fuerte. sí, Muy bien, muy bien. Excelentes respuestas las tres. Bueno, pues tómenle captura de pantalla, por favor, y sigamos reflexionando. Mándenla al grupo. Sigamos invitando a los demás que no han estado ya por varias semanas. Y muy bien, pues tarea. Leer el segundo libro de Samuel, capítulos 7 y 8. Vamos a ver pacto de Dios con David y David extiende sus dominios. Muy bien, le pido a mi hermano Marciano si nos despides en oración, añadiendo también Claro, un sí, tiempo de oración por la que pedías, por favor. No he sí, visto claro, no he visto la noticia, sinceramente, pero aprovechamos el momento. claro que sí, mi hermano. Gracias. Altísimo Señor Padre Eterno, cuán maravilloso es el conocer más de tu voluntad, de la manera en que tú nos hablas para alinearnos a esa santa voluntad y que tú nos bendices, Padre Santo, conociendo más de tu carácter, más de la manera en que tú deseas que hagamos las cosas, Señor Dios. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra imperfección, Señor Dios, y danos la oportunidad de ser sabios, de crecer en ese temor reverente a ti y ser sabios, Señor Dios, y no caer en necedad y en autosuficiencia, que es pecado idolátrico delante de ti. Perdónanos, Padre Santo, y nos gozamos y nos deleitamos en esta administración que tú has hecho hoy, en esta reunión de los santos, a través de tu bendita palabra y de tu bendito Espíritu Santo. Sé tú con nosotros, Padre Santo, día a día y a cada momento, Dios. Así igualmente, Padre Santo, hoy a esta hora, Padre Santo, te pedimos por la consolación de todos aquellos afectados de esta explosión que se dio en la tarde, Señor Dios, y que tuvo consecuencias sumamente delicadas en muchas personas, más allá de lo material, Padre Santo, son las vidas, son las almas que están inmersas en medio de esta tragedia, de este conflicto, pero cierto estamos, Padre Santo, de que tú derramarás de tu consolación, de tu resguardo, de tu protección, de la restauración conforme tu soberana voluntad, Señor Dios, y así esa oportunidad de aquellos que están cercanos a estas personas afectadas de manera directa, volteen los ojos hacia ti, Señor Dios, y que nosotros en oración llevamos para que así sea, y a los demás hacernos conscientes de que de la misma manera que tú eres soberano, das y quitas la vida, también eres soberano en renovar cada misericordia día a día. Te Así es. damos gracias en nuestro caso porque en esa misericordia renovada hoy a esta hora nos permitas llegar a culminar este hermoso estudio bíblico, Señor Dios. Padre Santo, llegada la hora de descansar, permítenos hacer viva esa palabra de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti confío, Señor Dios. Amén. El día de mañana, renovada tu misericordia por tu gracia, al abrir esos benditos ojos que nos has dado, digamos, gracias Padre Santo por una nueva oportunidad de vida. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Marciano. Pues muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Recuerden que el domingo capacitación de Ujiere, Amén. le pedí a todos, por favor, que puedan estar. Que Dios les Claro bendiga. que sí. Bendiciones, hermano. Dios les Gracias, bendiga. pastor. Dios les bendice. Ay, bendiciones. Muchas gracias. ¿Preguntas para tomar captura de pantalla, por favor? ¿Esa o la anterior? La anterior, Ah, por favor, gracias. Ay, que no puedo. Se deja. no, si no, Carla, que la tome, por favor. Deme un momento. Ujú. Ay, yo ya lo tomé. Gracias. Ah, ok, gracias, hermana. Lo envía al grupo, Yo por favor. también ya la tomé. Muy bien, pues Gracias, Que Dios pastor. los bendiga. Bye. Nos vemos. Bye. Dios Bendiciones. les bendiga. Bye. Gracias igualmente a Dios.